Viajaba por la carretera a buena velocidad. Ya había pasado medianoche y la realidad era que iba bastante apurado porque llevaba retraso. Como siempre, mi habitual desorden me había jugado una mala pasada. Al mediodía, en vez de almorzar algo pasajero y frugal, me había detenido en una parrilla, por lo que pasé más de 2 horas allí sentado y no me levanté hasta que probé todos y cada uno de los cortes de carne, además del postre y el obligatorio café. Como no podía ser de otra forma, a las pocas horas de haber continuado el viaje, empecé a sentir un sueño y una fatiga cada vez más difícil de controlar. Me detuve al costado de la ruta, y lo que iba a ser un descenso de 40 minutos, se transformó en una siesta de 3 horas. Es decir, que prácticamente llevaba 4 horas de retraso. Al amanecer debía estar en el puerto. Si llegaba tarde no conseguiría un buen lugar en la hilera de camiones para poder descargar, y eso podía llegar a provocar no solo una larga jornada de espera, sino también que si los barcos se llenaban antes de que llegara mi turno, yo tuviera que devolverme con la carga completa de regreso, y mis jefes me matarían. La mujer apareció a un lado del camino. Era delgada y llevaba el pelo largo castaño que le caía detrás de los hombros. No pude ver mucho más porque los faros de mi camión la cubrieron con la luz blanquecina. Pude ver que era madura, ni joven ni vieja, y que ensayó una seña de autostop. No mucho más. Sé lo que ustedes estarán pensando, que soy una mala persona, que tengo el corazón de hielo por no levantar a una mujer en la carretera en medio de la noche. Los entiendo, pero créanme que mi situación era desesperada. Además, esta no era la primera vez que yo tenía problemas con el trabajo e incumplía normas u horarios. Si yo volvía a fallar una vez más, lo más lógico era que me despidieran. Ya me lo habían aclarado. Además, deben creerme que son cientos las reglas y recomendaciones que nos dan acerca de los problemas que se nos puede ocasionar al levantar gente aleatoriamente en la carretera. Pero sí, los entiendo. Y también creo que a una mujer siempre hay que auxiliarla. Y estoy seguro de que en otro contexto yo lo hubiese hecho. Lo extraño empezó después. Habrían pasado entre 30 y 40 minutos más, cuando vi a otra persona también al margen del camino haciéndome señas. Al acercarme, vi que era otra mujer, y al seguir avanzando me dio la sensación de que se parecía mucho a la anterior. La misma altura, la misma delgadez, el pelo largo que las luces aclaraban y le caía por la espalda, los ojos negros, la ropa clara. Era prácticamente igual, aunque sí noté una diferencia. Quizás era solo una sensación mía teniendo en cuenta que solo la vi fugazmente, pero me pareció detectar un gesto de cansancio y dolor en su rostro y su postura. No creí en ese momento que se tratara de la misma persona. Es que era lógicamente imposible, sino de las mujeres casualmente parecidas entre sí y separadas por apenas unos kilómetros de carretera. Intenté despejarme la cabeza. En lo único que quería pensar era en devorar kilómetros lo más rápido posible y estar viendo el puerto cuando el sol comenzara a dar sus primeros despuntes en el cielo. Pero unos cuantos minutos después, ella apareció en la banquina otra vez. Yo bajé la velocidad ni bien la vi. Quería contar ahora con el tiempo suficiente para poder observarla bien. La mujer alta y delgada me observaba desde la banquina. Su pelo era largo y castaño, y ahora se veía algo más desordenado, como si una ráfaga de viento la hubiese golpeado u otra persona le hubiese sacudido la cabeza. Con su brazo derecho me hacía señal de autostop, aunque con el izquierdo se ayudaba a mantener el otro brazo en alto. Su rostro intentaba mantener un gesto sereno, pero fue imposible no notar el hematoma violáceo que se formaba alrededor de uno de sus pequeños ojos negros. En ellos me pareció distinguir también un brillo. Quizás era la luz de las estrellas,
o simplemente lágrimas incipientes. No me detuve. En mi cabeza no podía dejar de preguntarme qué era lo que estaba pasando allí, en aquel pedazo de carretera. Debo decir que a partir de ese momento, sumé una nueva excusa para no detenerme. Tuve miedo. No es que la mujer pareciera una amenaza, sino todo lo contrario. Pero eso de que apareciese cada un par de kilómetros me estaba alterando. Esta vez conté la distancia con el cuentakilómetros del camión. 45 kilómetros después, volví a divisarla. Esta vez estaba más encorvada. El gesto de dolor en su rostro era indisimulable. El golpe en su rostro, que era evidente que eso es lo que tenía alrededor de su ojo, había tomado la coloración amoratada verdosa habitual de los hematomas que superan las 24 horas. Lo extraño era que yo la había visto hace apenas unos 30 minutos atrás. Por un lado tuve ganas de detenerme, aunque sea solo para saciar mi curiosidad. Aquello me estaba carcomiendo la cabeza. Tenía ganas de detenerme, abordarla y preguntarle qué clase de truco era ese, que me explicara cómo era posible que apareciera cada tanto en la carretera. Pero sabía que no lo haría. Siempre fui curioso, pero nunca fui valiente. No me detendría en medio de la noche, en la soledad de la carretera, a hablar con una mujer que parecía poder desplazarse en el tiempo y en el espacio para intentar que yo me detuviera. No lo haría nunca. Me conozco. Cuando volvió a aparecer, apenas si podía levantar el brazo con el que me hacía señas. El otro lo llevaba enyesado y sujeto con un cabestrillo. La marca amoratada en su cara había tomado una calidez amarillenta y comenzaba a desaparecer, pero me pareció distinguir una especie de corte o marca junto a su oreja. Su aspecto estaba avejentado. Era como si en cada ocasión en que se me apareciera, envejeciera unos cuantos años. Su expresión aún intentaba parecer afable, supongo que con el objetivo de ser considerada como potencial buena pasajera, pero no lograba esconder una máscara de angustia y creo yo también de desesperación. Esa mujer estaba parada al borde de un abismo que yo desconocía y no hacía nada por conocer. La secuencia continuó. Cada 45 kilómetros, la mujer se me aparecía casi rogándome que la llevase. En cada aparición, su aspecto desmejoraba. Nuevos golpes aparecían en su rostro, marcas en sus brazos. La fractura fue superada, pero poco después, una escayola apareció en su tobillo y era acompañada por un bastón de anciano que la ayudaba a sostenerse. Vi que en una aparición, su pelo raleaba a un lado, como si le faltara un puñado, y luego también observé que con la mano que no me hacía señas, se cubría disimuladamente la boca. Supuse de inmediato que intentaba ocultar una pieza dental faltante. En una de las últimas apariciones que vi, no podía sostenerse en pie. Estaba sentada en algo que no pude distinguir si era una roca o el tocón de un árbol. Quizás era un bolso con ropa. La desazón de su rostro aumentaba en cada nueva aparición, al mismo tiempo que la desesperación y la culpa lo hacían en mi interior. La última vez que la vi, estaba tendida sobre el pedregullo de la banquina. Cuando me estaba acercando, vi un movimiento que no era más un vago intento por parte de ella de hacerme señas. El corazón se me contrajo, y ahí, por primera vez me detuve. Seguramente ya era tarde. Bajé del camión y caminé temeroso a su encuentro. El cielo había tomado el color azul violáceo que predece al amanecer. Llegué al lugar y no encontré nada. Ella, su cuerpo,
no estaba allí. En su lugar había una humilde y rústica cruz de madera pintada de blanco. En ella se podía leer: María, descansa en paz. Caí de rodillas junto a la cruz. No entendía nada. Me sentía confuso y profundamente abatido. Pero en medio de mi pecho tenía una certeza incrustada. Yo no había hecho nada por esa mujer, por María, y ella me había pedido ayuda en repetidas ocasiones. Allí, junto a la cruz, a la orilla del camino, con lágrimas rodando por mis mejillas, me sorprendió el amanecer. Ya no me importaba el puerto, el orden de llegada, la carga, mi trabajo. Nada. Ya no importaba nada. Regresé al camión y conduje hasta el parador más cercano. Lo único que quería era tomarme un café caliente. El lugar estaba poco concurrido, pero aún así me senté en la mesa más alejada. Me sentía agotado y todavía confuso, y estaba siendo consciente de que probablemente me tuviese que quedar sin trabajo en cualquier momento. Para intentar distraerme tomé un periódico que estaba en la mesa más cercana. La camarera que se acercó a mi mesa con la jarra de café y que enseguida me sirvió una taza, me dijo que el periódico era de ayer. Yo le dije que no importaba. La mujer comprendió que yo no estaba para demasiada conversación y me dejó solo. Por una vieja costumbre heredada de mis padres, comencé a hojear el periódico por la parte de atrás. Al girar la última página, me encontré con la sesión de los policiales. El titular, en letras anchas y negras, me golpeó en el estómago. Encuentran el cadáver de una mujer en la carretera. La noticia, palabras más, palabras menos, relataba que habían encontrado el cadáver a orillas de la carretera de la señora María Carbajo, de 38 años. La mujer había fallecido después de recorrer 45 kilómetros sin que nadie la asistiera, y a causa de la importante cantidad de lesiones que presentaba por todo su cuerpo. Se cree que la mujer había escapado de su hogar, un rancho en medio del campo, procurando alejarse de su marido, quien, según lo que demostraban más de 4 denuncias que la propia María Carbajo había realizado en el destacamento policial más cercano, sufría los constantes abusos violentos por parte de él. El artículo finalizaba diciendo que nadie había socorrido a María mientras prácticamente se arrastraba por el costado de la carretera. La misma desidia y desinterés que había mostrado la policía y las autoridades ante las reiteradas denuncias de María. El café se me enfrió en las manos. No pude darle ni un solo trago. Simplemente pagué y me fui. No puedo asegurar que lo que vi haya sido un fantasma, pero no encuentro muchas otras formas de llamarlo. Quizás solo fui testigo de un blues, del periplo que el espíritu de aquella mujer estaba obligado a repetir una y otra vez. No porque fuera a encontrar justicia de esa forma, sino porque así tal vez conseguiría que hombres como yo, egoístas y mezquinos, comprendieran de una vez por todas la importancia de ayudar a otros. Nunca volví a pasar por aquella carretera, pero estoy seguro de que quien lo haga, al menos por la noche, será testigo cada 45 kilómetros de la violencia del hombre y de la pena de aquella mujer. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. El hombre apareció en carretera desde la nada. Es decir, por más que era de noche, la luz de la luna y también las de mi camión me permitieron verlo emerger desde los pasos altos de la banquina, correr hacia el medio de la carretera y detenerse allí frente a mí, haciendo señas para que me detuviera.
No fue hasta que estuve bastante cerca que me di cuenta de que le faltaba un ojo, que en su lugar tenía una cuenca oscura y sangrante, y que los brazos, esos mismos que movía de un lado a otro, estaban plagados de numerosos cortes. Estuve a punto de atropellarlo. Apenas lo esquivé. Creo que incluso con el espejo retrovisor de mi lado, estuve muy cerca de golpearlo. Vi su gesto espantado al pasar por su lado. A mí no me gusta detenerme en la carretera. Gente que aparece así solo puede significar problemas. Pero a veces, la culpa puede más. Detuve el camión en la banquina levantando una polvorada blanquecina. Miré por el espejo. El hombre giró y caminó muy despacio hacia el camión. Arrastraba los pies. Estuve tentado de volver a la carretera y dejarlo allí. Hacía resonar el motor para que el tipo se diese cuenta de mi impaciencia. Empezaba a sentir que aquel tuerto iba a traerme problemas. No sabía cuánta razón tenía. Volví a mirar hacia atrás y ya no estaba. Pero en ese mismo momento se abrió la puerta de mi acompañante. Giré la cabeza y lo vi subirse. Los antebrazos los tenía cubiertos de arañazos, algunos sangrando. Cuando asomó la cabeza, debo admitir que sentí varias cosas al mismo tiempo. Un nudo en la garganta, creo que por asco. Una puntada en el pecho, creo que por certificar que estaba cometiendo un error grave. Y también sentí un escozor helado recorriéndome toda la piel. Eso sin duda era mi miedo, estoy seguro. Verle la cuenca vacía era como asomarse a un pozo oscuro e infinito. La sangre le resbalaba por la mejilla pálida y descarnada. Estaba tan delgado que si alguien me hubiera dicho que estaba desnutrido, lo hubiese creído inmediatamente. Subió despacio, pero no porque lo quisiera. Creo que apenas tenía fuerzas para moverse. El gesto de su rostro era de apuro e incluso de desesperación. En un hilo de voz me dijo que por favor arrancara. Yo le pregunté con un tono de pocos amigos qué le había ocurrido. Y de nuevo, mientras se acomodaba en el asiento y hacía un esfuerzo supremo para cerrar la puerta, me dijo que por favor arrancara. Yo le dije que no pensaba conducir ni un metro si él no me decía de dónde venía y qué le había pasado. Sé que estaba siendo grosero, pero no me malentiendan. Yo solo quería asegurarme de que no me estaba inmiscuyendo en ningún problema que terminase con la policía en el medio. El tipo se inclinó hacia mí. Me acercó el rostro con su único ojo y con ese espacio vacío en que además de sangre y oscuridad, también vi el reflejo amarillento de la infección. Extendió uno de sus huesudos brazos lastimados y me sujetó con debilidad la manga de mi camisa. Y luego dijo como si estuviera a punto de llorar, que se había escapado de la bruja. Yo no sé explicar exactamente qué fue lo que vi en él, en su rostro, en su dolor, en su miedo. Pero fuese lo que fuese, me convenció. Puse en marcha el camión y retomamos la ruta. La carretera suele estar repleta de historias de terror, historias de fantasmas, lobisones y cosas todavía mucho más difíciles de entender, como las historias de brujas, mujeres poderosas que tienen un alcance con el lado más oculto y oscuro del mundo. Primeramente, en aquella zona en donde sucedió esta historia, se hablaba de la señora de la Salamá, una mujer sin edad, capaz de realizar los más complejos y terroríficos sortilegios que el dinero pudiese pagar. En todas las historias se le agregaban o cambiaban detalles. Incluso uno tomaba las historias de los traileros ya jubilados y deducía que esa mujer, en caso de existir, tenía más de 200 años.
Yo le pregunté si acaso se trataba de la señora de la Salamá. Él giró la cabeza para poder mirarme con su ojo derecho y asintió con la cabeza. Parecía estar a punto de desmayarse. Le alcancé una botella de agua que llevaba bajo el asiento, y él apenas tuvo fuerzas para abrirla y mojarse los labios. Los siguientes minutos viajamos en silencio. Él parecía dormitar. Yo conducía sin quitar la vista de la carretera. La cabeza me daba vueltas. Por un lado, debo admitir que estaba arrepentido de haber levantado a aquel hombre. Si involucrarme con la policía me parecía un mal plan, meterme con una bruja parecía mucho peor. Por otro lado, estaba intentando decidir qué hacer con él. Sabía que a unos 50 kilómetros había una estación de servicio. Seguramente lo mejor sería dejarlo ahí. Quizás hacer un llamado anónimo a la policía e irme. Para mí, lo más probable era que fuera un pobre viejo loco que se había escapado de un manicomio y se había lastimado seriamente. Estaba en medio de la elaboración de dichos planes, cuando vi movimiento en la banquina. Me enderecé y apreté con fuerza el volante. El primer jaguar salió de entre los pastos largos. Caminó con la elegancia natural de los felinos y se detuvo en mi camino. Sus ojos brillaron con el reflejo de los faros de luz. Enseguida apareció el segundo, y pocos segundos después tenía una jauría de jaguares que me cerraban el paso. Mostraban una calma llamativa, sin dejar de ser una amenaza intimidante. El hombre salió del estado de letargo en el que estaba y balbuceó que era ella la que controlaba a aquellos animales. Ese era otro de los mitos que circulaban sobre la señora de la Salama. Ella supuestamente, o al menos hasta ese momento, era capaz de comunicarse con todos los animales e incluso controlar su voluntad. Algunos alegaban que sus preferidos eran habitualmente las bestias más peligrosas. Yo bajé la velocidad. Los animales eran cada vez más. No podía creer que hubiera tantas de aquellas criaturas por la zona. Comencé a tocar la bocina del camión una y otra vez, con la esperanza de espantarlos. Los jaguares ni siquiera se inmutaron. La imagen era majestuosa. Tuve que detenerme. El hombre a mi lado respiraba agitado y con dificultad, como si estuviese a punto de darle un ataque. Estaba aterrado, y el miedo es contagioso. La opción de acelerar al máximo y avanzar podía costarme demasiado caro. Ellos parecían estar dispuestos a no dejarme pasar, y el riesgo de accidentarme también se le sumaba a la posibilidad de dañar por demás al camión. Los jaguares que ocupaban el centro de la carretera se irguieron sobre sus 4 patas y caminaron hacia adelante. Casi que formaron un pasillo, un cortejo. En el espacio que dejaron liberado, apareció una mujer. Era ella. Lo supe ni bien la vi. Era como que emanaba algo secreto y oculto de su interior. Y lo supe también cuando el hombre a mi lado lanzó un sollozo al verla. Llevaba el pelo largo, desordenado y blanco. Le caía sobre los hombros y descendía sobre su pecho plano. Vestía un vestido largo, gris, ni lujoso ni harapiento. En su mano llevaba una especie de bastón de madera, aunque no se le veía problema alguno para andar. Y no dejé de preguntarme cuántos años tendría. ¿Acaso sería una mujer vieja? ¿Joven? ¿Eterna? Oro por mi difunta madre, que no puedo responder ninguna de esas preguntas. Ella se detuvo frente al camión, como a unos 5 metros de distancia. Hizo un movimiento apenas perceptible con su cuello, e inmediatamente la puerta de mi lado se abrió, y fue así como si un viento o una fuerza invisible me empujara.
Salí despedido y caí de rodillas en medio del asfalto. Ella dio un paso más. Vi que sus ojos eran blancos, que no tenían pupilas. Abrió la boca y con una voz que no encuentro forma de describir, dijo que yo tenía algo que le pertenecía. Yo no supe qué decir. Toda mi valentía, toda mi habitual bravuconería con la que me enfrentaba a los habituales problemas de la carretera, me habían abandonado. Quisiera contarles que fui un héroe, que me enfrenté a la bruja y a los jaguares, y que salvé a aquel pobre hombre de sus endiabladas garras. Pero lo que pasó fue totalmente diferente. Escuché el característico sonido de una pistola al ser amartillada. Lo sentí muy cerca de mi oreja y entendí que el arma estaba en mi nuca. El hombre tuerto estaba detrás mío. Nunca lo escuché bajar del camión. Había tomado mi arma de la guantera. Mi bajada inesperada del camión no me había permitido agarrar el arma. Ese hombre viejo, enfermizo y aletargado sacó fuerzas de donde no las tenía y le propuso con una voz clara y potente que me llevara a mí y que a él lo dejara libre. La bruja ni se inmutó. Enseguida el viejo señaló las ventajas de llevarme. Dijo que yo era más joven y fuerte y que estaba entero, y que ella me podía sacar todo lo que ella quisiera o necesitase. Yo me debatía entre el terror que me despertaba aquella mujer rodeada de jaguares de ojos brillantes y la furia que me generaba aquel traidor al que yo, casi que contra mi propia voluntad, había asistido. La bruja habló. Dijo con su voz de ultratumba que él no estaba en condiciones de poner las reglas, que no era más que un despojo, no mucho más que eso. Yo le dije que era un traidor. Enseguida, el anciano con su voz cansada y apesadumbrada me susurró al oído que lo perdonara, y sentí cómo le temblaba la pistola en la mano. Me dijo que él no pensaba volver allí. En eso, la bruja hizo una mueca, un movimiento rápido con la comisura de la boca, acompañada de una rotación de la muñeca izquierda, y la jauría a su espalda abandonó su mutismo y la quietud. Rugieron al unísono, se agazaparon, y con su agilidad característica, se empujaron en sus piernas traseras y se lanzaron por nosotros. Escuché un gemido de terror del tuerto, al mismo tiempo que los jaguares superaban a la bruja sin ni siquiera rozarla. Pensé en darme la vuelta, en intentar quitarle el arma y llegar al camión. Pero en ese exacto momento, no sé si con intención o solo víctima de sus nervios quebrados, el hombre apretó el gatillo. Escuché el estruendo e inmediatamente todo se volvió negro. Desperté con una puntada atroz en la cabeza, como si me hubiese agarrado la más fuerte de las borracheras. Era como si un hierro caliente me atravesara el cráneo desde la nuca hasta la frente. Estaba sentado en el camión. Estaba detenido sobre la carretera. Afuera era de noche. La mente se me fue aclarando poco a poco. Y recordé. Busqué a mi alrededor. No había señales de nadie, ni del hombre tuerto al que había levantado en medio de la carretera, ni de la bruja, y tampoco de los jaguares. Me pregunté si todo esto podría haber sido solo un sueño, o si acaso me estaba volviendo loco. Cerré los ojos y los apreté con fuerza. Suspiré, como intentando pasar en limpio la situación. La voz a mi lado casi me da un infarto. La bruja me llamaba. Estaba sentada a mi lado. No me miraba. Tenía sus ojos clavados sin pupilas en la carretera desierta. Yo no dije nada. No podía hablar. Tenía la boca seca y la garganta cerrada.
Ella, con una voz fantasmal, me dijo que las brujas eran mujeres de negocios. No les gustaban los engaños ni los traidores. Y luego, al mismo tiempo que me extendía un brazo con la mano cerrada, me dijo que aceptara esto como un obsequio. Y al abrir la mano, vi una bala algo abollada y salpicada de sangre. Yo tomé la bala y la sostuve frente a mis ojos. Me acaricié la nuca, justo en el punto donde iniciaba el dolor de cabeza. Luego, ella se giró y me miró con sus ojos blancos, su rostro sin edad y su aspecto aterrador. Y me dijo que desde el día de hoy yo le debía un favor. La puerta de su lado se abrió sin que nadie la activara. Ella se dio vuelta y se predisponía a descender cuando yo logré destrabar mi lengua y conseguí preguntarle qué había pasado con aquel hombre. Ella se volvió hacia mí. Una sonrisa se dibujó en sus labios delgados. Buscó con sus manos un cordón que le rodeaba el cuello y lo levantó hasta que una especie de colgante salió desde debajo de su vestido. Lo levantó para que yo pudiera verlo con claridad. En el colgante, insertado con un amasijo de ramas y alambres, estaban sujetos dos redondos y brillantes globos oculares. Yo tuve una arcada y luego, en apenas un instante, la bruja desapareció. Nunca volví a esa carretera y nunca pienso regresar. Aún así, sé que no estoy a salvo. Sé que vaya donde vaya, ella podrá encontrarme y tarde o temprano lo hará. Y yo tendré que pagarle por aquel favor. No es una buena idea deberle un favor a una bruja. ¿Qué tal, oyentes? Antes de comenzar con los relatos que tenemos preparados para ustedes esta noche, queremos recomendarles el canal de Ventura en Línea. Es un canal de un gran amigo que también recopila historias de terror y suspenso. El link del canal lo dejaremos en el primer comentario y en la descripción. Si lo siguen, por favor, no olviden decir que van de parte nuestra. Así él sabrá que desde aquí todos lo apoyamos. Ahora, sin más, vamos con los relatos de esta noche. Buenos días. Esta historia que les voy a contar ocurrió en el lejano enero del año 2021. Soy camionero. Me dedico a transportar cargas a través de todo el país. Creo que he recorrido casi todas las carreteras, o al menos las principales. Me ocupo de esto desde hace 25 años. Es un trabajo que heredé de mi padre, ya que él tenía un camión y cuando se jubiló me lo heredó a mí. Al principio él quería que yo lo vendiese para que yo pudiera invertir en otro negocio. Pero lo cierto es que en ese entonces la idea de ser camionero no me desagradaba. Y fue así como comencé en este negocio. Cuando decidí ser camionero, a mi padre no le agradó demasiado. Él quería que yo siguiese otro camino porque él sabía lo mucho que había sufrido durante sus años laborales. Él decía que el trabajo de camionero era bastante duro, que te alejaba de la familia, además de que ocasionaba muchos problemas en la columna y en las piernas. De hecho, actualmente él tiene problemas de circulación y se mueve usando un bastón. Estas son las consecuencias de sus largas jornadas laborales, pero a mí me pareció que podía hacer una buena vida, por lo menos hasta que yo encontrara mi verdadero destino. Eso fue al principio lo que le dije. Pero luego los años fueron pasando. Fui desaprovechando varias oportunidades y finalmente me resigné a manejar un camión. Otra de las cosas de las cuales me advirtió mi padre era sobre los peligros en la carretera. Más de una vez se vio involucrado en inconvenientes con pandillas, con guerrilleros y con ladrones que en más de una ocasión lo pararon para saquearle la carga. En todas esas ocasiones él salió ileso,
más allá de algún golpe que le dio un malhechor en la cabeza. Pero él decía que había sido todo por milagro, que en realidad él debería estar muerto, estadísticamente hablando. No quería que a mí me pasara lo mismo. Entonces, un día cuando se dio cuenta de que no podría convencerme de abandonar el trabajo, se apareció en mi casa con un cuchillo y una pistola. Guarda el cuchillo en la guantera y la pistola debajo del asiento, y que nadie nunca te la descubra. Me dijo que de todas formas, si algún policía encontraba el arma, yo solo debería decirle que era para defensa personal, y así la mayoría de los policías lo dejarían pasar, ya que ellos entienden perfectamente la situación de los camioneros. Le agradecí los regalos a mi padre, aunque yo siempre fui más del tipo pacífico, y no me imaginaba intercambiando balazos con un delincuente. Lo cierto es que realicé mi trabajo durante muchos años, y en ese tiempo no sucedió nada peligroso, más allá de algunos incidentes menores como pinchaduras de neumáticos en sitios inhóspitos, una serpiente que se metió en la cabina, y un accidente menor que tuve al colisionar con un coche que se salió de la calzada, en el cual ambos conductores resultaron ilesos. Y entonces llegó aquel día de enero del 2001. En ese entonces, no sé si recordarán ustedes, los que viven en la parte noroeste de México, que hubo una serie de crímenes sobre la autopista 400, la que recorre desde Hidalgo hasta Monterrey. Mucha gente de los alrededores estaba bastante asustada, pues se decía que el asesino era una sola persona que perseguía a sus víctimas que circulaban esta carretera cuando las veía solas o desamparadas. No tenía preferencia de ningún sexo. Había matado a hombres y a mujeres por igual, y también incluso a algunos niños. La policía estaba tras sus pistas, pero lo cierto es que había muy poca información sobre este sujeto. No se sabía si era alto o bajo, si era rubio o moreno, y el caos reinaba en aquellos lugares. Fue precisamente en esos días que mi jefe me encargó un viaje a través de aquella región. Cuando me enteré de este trabajo, mis compañeros me hicieron bromas diciendo que sería la próxima víctima del asesino, que anduviera con cuidado porque podría perder mi invicto en cuanto a los malos sucesos. En realidad, ellos lo decían medio en broma y medio en serio, pues se preocupaban por mí. Me dieron muchos consejos, que no recogiera a nadie, que al parar en alguna gasolinera me fijara bien en los alrededores y revisara bien el camión antes de subir, pues se decía que una de las víctimas había sido un camionero que había parado para tomarse un café. El asesino había entrado a la cabina durante el descuido del camionero. Se escondió detrás de la mampara de la cabina, y entonces el camionero, sin saber nada, terminó de beber su café, se subió al camión, hizo algunos kilómetros, hasta que de repente el asesino salió detrás de su asiento, y bueno, el camionero se convirtió en otra víctima. Todo este tipo de cosas me contaban mis compañeros. Me pedían que anduviera con mucho cuidado, ya que el viaje iba a durar entre 6 a 7 horas, ida y vuelta, contando la espera para la carga y descarga del camión. El viaje de ida lo hice sin ningún incidente. Fue algo bastante rápido, pues no había mucho tránsito. Llegué a la empresa donde los peones descargaron el contenedor. Charlamos un rato e hicimos las bromas habituales entre trabajadores, y luego inicié el camino de regreso. Más o menos a los 40 minutos de marcha. Yo sentía mucha hambre, pues no había comido en todo el día. Se me antojó en ese preciso momento un buen hot dog con una bebida. No sé por qué. Tuve la imagen de esa comida en mi mente y la boca se me hizo agua. Más adelante, muy cerca, sabía que había un restaurante que vendía muy buenas comidas al paso. Tenía muy buenas referencias por parte de los compañeros camioneros. Cuando llegué al lugar, me detuve. Era un restaurante pequeño, pero con una buena limpieza. Eso siempre es lo que busco en los sitios de comida. Dejé mi camión apartado cerca del lugar, debajo del cartel indicador. Luego me bajé, y en la barra
Pedí el hot dog con la gaseosa. El pedido llegó casi de inmediato y yo lo devoré, siempre mirando hacia el camión, recordando lo que me habían dicho mis compañeros sobre aquel desdichado sujeto al que el asesino se le había metido durante un descuido. Estaba terminando de comer cuando vi que en el mostrador al lado mío llegaba una mujer muy atractiva. Tenía puesto un vestido blanco muy llamativo, unos tacones altos y todos los hombres del lugar giraron la vista para verla. Realmente tenía muy buenos atributos. Además de ser bella, tenía largas pestañas y una boca sonrosada que parecía tener forma de corazón. Y por último, una larga cabellera de aspecto liso y brillante que le llegaba hasta la cintura. Parecía un elemento totalmente fuera de lugar, ya que, por lo general, esa clase de mujeres de apariencia tan distinguida y al mismo tiempo tan bella no concurre en estos restaurantes de paso. Sin embargo, al parecer, la mujer era muy conocida en el lugar, pues el barman la reconoció y la saludó por su nombre. Ella se llamaba Fabiana. Fabiana respondió al saludo amablemente y le pidió lo de siempre. Así fueron sus palabras. El barman asintió y al rato regresó con un plato de hamburguesas y papas fritas con un huevo condimentado en pimienta, además de una pinta de cerveza. La mujer parecía muy amable. Cada tanto se le acercaba a alguien y ella le decía algo con una sonrisa. Entonces el sujeto se marchaba. Al parecer, sabía rechazar a los hombres con elegancia y buena educación. En un momento a ella se le cayó el salsero. Entonces yo me apresuré a recogerlo y se lo alcancé. Le pregunté si estaba disfrutando de su comida, y ella me dijo que sí con una sonrisa. Dijo que aquel lugar era el mejor restaurante de la zona, que servían comida muy buena y a buenos precios. Yo le respondí que nunca había estado en ese sitio, pero por lo poco que conocía de él, sabía que su reputación era bastante buena. Yo le dije que era una lástima, porque tal vez esta sería la primera y última vez que comería en este lugar. La mujer llamada Fabiana me miró un poco interrogante. Luego me preguntó el por qué. Yo le dije que era camionero, pero generalmente no trabajaba en esta zona. Le comenté que esta carga había sido algo excepcional y que yo generalmente trabajaba más en la zona de Ciudad de México. Este comentario al parecer le resultó intrigante y al poco tiempo me di cuenta del porqué, ya que ella me contó que su padre también había sido camionero y que respetaba mucho a la gente del oficio. Yo le conté la historia de mi padre y así fuimos hilvanando una conversación muy cortés y distendida, pero al mismo tiempo también muy entretenida. Al cabo de unos minutos de buena charla, yo miré el reloj y le agradecí por la conversación. Le dije que debía irme, pero ella se me quedó mirando extrañada. Cuando yo le pregunté si sucedía algo, Fabiana me respondió que era el primer hombre en mucho tiempo que ella conocía que había hablado con ella y que al final no había intentado conquistarla. Entendí que esa mujer estaba harta de la actitud de los hombres y que mi conducta educada y relajada le había llamado mucho la atención. Luego ella me dijo que estaba yendo a un pueblo cercano y me preguntó si le haría el favor de llevarla hasta allí. Esto me sorprendió, pues yo pensé que conducía algún vehículo y le comenté mis reservas, ya que era raro que una mujer así anduviera sola en la noche por la carretera. Fabiana me miró con cierta tristeza y luego me confesó que hasta hace media hora atrás sí que estaba en un carro, el de su novio, pero se habían peleado y él simplemente la abandonó aquí. Ella pensaba pedir algún taxi, pero me dijo que cuando me había conocido, me había ganado su confianza. Dijo que era una mujer muy instintiva en esto y sabía cuando conocía a un buen hombre. Sin embargo, también entendió lo que había dicho. Dijo que si llevarla provocaría algún problema en su trabajo, era mejor que olvidara su pedido. Al final no tuve de otra, así que terminé aceptando su propuesta.
Nos marchamos del bar y todos los hombres presentes me miraron con una mezcla de envidia y de odio. Supuse que todos ellos querían estar en mi situación, en compañía con aquella hermosa dama yendo hacia un camión y quizás viviendo algún tipo de aventura con ella. Pero la verdad, yo no pensaba en nada de eso. Siempre fui muy cuidadoso con las mujeres, además bastante selectivo. No porque me crea la gran cosa, sino porque me he llevado muchas desilusiones amorosas y ahora elijo con cuidado a quién entregar mi cariño. Llegamos al camión y nos subimos. Ella había comenzado a hablar despreocupadamente. Parecía bastante tranquila y feliz de estar hablando conmigo. Elogió la limpieza interna del camión, algo de lo cual me enorgullezco, ya que sé que muchos colegas están bastante descuidados al respecto. Y luego me siguió contando sobre su novio. Dijo que era un buen chico, pero que tenía cambios de humor demasiado bruscos y ella aún no lograba entenderlo del todo. Yo, desde mi experiencia, intenté darle algunos consejos. Le dije que no se tomara tan en serio si él estaba de buen humor o no, que ella podría cometer un error si dejaba que toda la relación girara en torno a la buena disposición de su novio. Fabiana meditó estas palabras y me dio la razón. Después de eso quedó callada, mirando a través del parabrisas. La oscuridad era bastante intensa. La carretera estaba iluminada bajo los faros, pero alrededor no se veía nada. En un momento pasamos un coche estacionado a un costado del arcén. El coche tenía las balizas encendidas. Entonces Fabiana se sobresaltó. Dijo que ese era el coche de su novio y se preguntaba por qué se había detenido ahí. Pensaba que le había ocurrido algo malo. Fabiana estaba muy nerviosa. Le envió varios mensajes a su novio, pero este no respondió. Entonces ella me miró suplicante. Me dijo que por favor regresara, que creía que a su novio le había sucedido algo. Yo no me sentía muy a gusto con aquella situación. No quería meterme en algún problema que no era mío. Sin embargo, debí reconocer que aquel coche estacionado a un costado del camino sí parecía bastante sospechoso, o al menos daba la impresión de que su conductor le había sucedido algo. Yo le propuse llamar a la policía, pero Fabiana se negó. Me dijo que su novio odiaba a la policía y si se enteraba de que yo la había llamado, jamás iba a perdonarle. No me quedó otra opción que girar el camión en U y regresar al lugar donde estaba aquel coche abandonado. Pronto llegamos a él y me di cuenta de que era un coche bastante lujoso de una marca importada. Fabiana se bajó llamando a su novio, pero luego regresó diciendo que en el auto no había nadie. Repetía una y otra vez que algo le había sucedido, que estaba segura de que era algo malo. Dijo que él jamás se detendría en esta carretera oscura, a menos de que hubiera tenido alguna emergencia. Cerca de aquel lugar había una propiedad con un extenso terreno. Apenas si podía verse una construcción blanca bajo la luz de la luna. Fabiana volvió a bajarse del camión y llamó utilizando sus palmas. Se encontraba frente a una tanquera de madera que marcaba el límite entre la propiedad y los terrenos y bosques estatales. Yo le dije a Fabiana que regresara al camión, que a esta hora nadie nos atendería, puesto que ya era bastante de noche. Era mejor esperar en el camión por si su novio volvía. Pero ella me dijo que estaba seguro que su novio estaba allí dentro, señalando a la propiedad que se encontraba al fondo del terreno, a unos 50 metros de distancia. Yo le pregunté que cómo sabía eso, y ella me señaló que había muchas huellas en el barro. Yo le insistí a Fabiana que regresara. Le dije que quizás su novio solo estaba por ahí haciendo sus necesidades. Sin embargo, la chica no me prestó atención, y para mi sorpresa, saltó la tanquera y se dirigió hacia aquella casa. A pesar de que la llamé en voz alta, ella no me hizo caso. Entonces maldije. Decidí bajar del camión y seguirla.
Debo decir que en todo momento recordaba las advertencias de mis compañeros con respecto a aquel asesino de la ruta, así que tuve la precaución de bajar junto con mi pistola, aunque en realidad no pensaba usarla. Al menos me sentía un poco más tranquilo con ella. La puse debajo de mi camisa, la aseguré bien con el cinturón y corrí hacia Fabiana intentando disuadirla de que regresara. Al poco tiempo la alcancé. Estábamos los dos en un sendero de piedra que conducía hacia aquella casa. Yo la tomé por el brazo e intenté razonar con ella, pero ella estaba muy asustada y temía por el destino de su novio. Sin embargo, al cabo de un rato, logré calmarla y le advertí que nos encontrábamos en propiedad privada y que podrían llamar a la policía o incluso algo peor. Si los dueños pensábamos que éramos algunos ladrones, ellos podrían dispararnos. Entonces ella finalmente aceptó mis palabras. Estábamos de regreso al camión, cuando de pronto escuchamos desde aquella propiedad blanca un grito desgarrador. Fue un grito muy largo, cargado de dolor y de agonía. Fue el grito más siniestro y escalofriante que escuché. Los dos nos quedamos de piedra, inmóviles sobre aquel sendero. Fabiana comenzó a temblar y dijo que esa era la voz de su novio. Inmediatamente se zafó de mi mano y corrió hacia la propiedad. Pidió que la siguiera, pues era obvio que ya no podía dejarla sola. A medida que nos acercábamos, vi que la propiedad parecía abandonada. Era una casa de 2 pisos, pero tenía una forma particular, cuadrada por delante y con 2 torres a los costados, como si el constructor hubiese querido imitar torpemente a algún castillo medieval. Las ventanas eran del tipo alargado, que iniciaban cerca del suelo y terminaban en punta cerca del techo. Tenía vidrios de colores y por momentos, más que un castillo, parecía una iglesia abandonada. Era una construcción realmente curiosa. Quizás de día la hubiésemos podido apreciar mejor, pero la cuestión es que era de noche y podíamos ver apenas por delante de nuestros ojos. Fabiana ingresó a través de la puerta principal que estaba entornada. Entramos y la oscuridad nos invadió. Entonces ella encendió la linterna de su celular. Vimos varias habitaciones derruidas, tablas sobre el suelo y algunos muebles deshechos. También había una alfombra comida por las polillas que revelaba el piso de abajo. Ella empezó a gritar el nombre de su novio. Se llamaba Víctor. En ese momento pensé que todo aquel asunto era una mala idea. Deberíamos haber llamado a la policía. Pero pronto ya no hubo más tiempo para eso, porque el grito se repitió y Fabiana corrió hacia una de las habitaciones internas de aquella construcción. Yo la seguí, pero tropecé con una madera en el suelo y caí. Y cuando volví a levantarme, la había perdido de vista. Susurré el nombre de Fabiana y le pregunté dónde se encontraba. Nadie me respondió. Solo había silencio y mucha oscuridad en aquella casa. Caminé a ciegas durante varios metros, procurando hacer el menor ruido posible, intentando escuchar algún ruido que delatara la posición de Fabiana. Pisé algo de vidrio que crujió bajo mis pies y luego me di la cabeza contra una pared. Quedé un rato viendo las estrellas. Maldije a aquella chica que me había metido en aquella situación. Pensé varias veces en regresar sobre mis pasos, pero entonces se escuchó otro grito. Sin embargo, este era mucho más débil que el anterior, como si aquella persona que estuviera gritando hubiese perdido ya todas sus fuerzas. Caminé en dirección a ese nuevo grito, y entonces volví a ver la luz de la linterna de Fabiana, que venía con un joven que parecía malherido. En efecto, pronto noté que del estómago de este muchacho salía un líquido rojizo que empapaba sus manos, piernas y zapatos.
Fabiana lo tenía abrazándolo, mientras que el joven se apoyaba en sus hombros. Fabiana parecía histérica y me dijo que la ayudara, que habían atacado a su novio. Yo le pregunté quién lo había atacado y ella me gritó que había sido el asesino de la ruta y me dijo que estaba aquí, en esta casa. Al escuchar estas palabras, saqué mi pistola y miré tras nosotros por si veía a alguien que nos estaba siguiendo, pero no había nadie. Ayudé a Víctor y a Fabiana a regresar a la tanquera. El novio se veía muy mal y apenas si podía caminar. Cuando llegamos a la carretera, Fabiana sentó a Víctor dentro de su coche intentando que se recuperara. Mientras tanto, yo observaba atentamente hacia la casa, por si veía a alguien persiguiéndonos. Fabiana vio que su novio tenía una herida muy profunda. Se estaba desangrando y comenzó a llorar sobre él, abrazándolo. Le propuse llamar a la policía, pues no podríamos llevarlo hasta el hospital sin correr graves riesgos. Sin embargo, la respuesta de Fabiana me sorprendió. Dijo que no llamaríamos a la policía, que nosotros nos la arreglaríamos solos y que no se preocupara. Yo intenté hacerla caer en razón. Le dije que aquel hombre estaba desangrando y que si no llamábamos a la policía, por lo menos deberíamos llamar a una ambulancia. Pero la chica se negó a ambas cosas e incluso comenzó a ponerse agresiva. Me dijo que me largara de aquí, que me agradecía mucho por haberla acompañado y ayudado, pero ahora quería que yo me fuera y que tuviera cuidado con decirle a la policía sobre todo esto. Yo observé al joven y vi que parecía estar de acuerdo con ella. Entonces, no me quedó otra alternativa que obedecer y marcharme del lugar. ¡Malditos locos!, pensé. Pero en el camino, una idea me asaltó. ¿Y si Fabiana me había mentido? ¿Y si todo era al revés y la víctima era el victimario? Todo esto era demasiado raro. Así que decidí llamar a la policía de una vez, informando del sitio donde habían ocurrido todos los hechos. La policía dijo que iría a investigar, y pronto, unos 5 minutos después, vi que varios patrulleros pasaban por la carretera en dirección contraria a la mía, en dirección al lugar que yo les había indicado. Pero, por lo que yo sé, cuando llegaron a aquella tanquera con la casa abandonada, no encontraron ningún vehículo, ya que al parecer Fabiana y Víctor se habían marchado. Sin embargo, los policías decidieron investigar y así se adentraron a la propiedad. Cruzaron la tanquera y encontraron aquella extraña casa, que luego se descubrió que pertenecía a un empresario venido a menos de la zona. Dentro de aquella casa, descubrieron a un hombre maniatado sobre el armazón de una cama. Había sido torturado hasta la muerte y su rostro estaba desfigurado. Aunque había un dato clave: este hombre había logrado liberarse de las ataduras en uno de sus brazos y con él, al parecer, había atacado a su captor usando un trozo de vidrio, ya que la sangre que se encontró en este trozo de vidrio no era del hombre muerto. Los policías dijeron que por las características de aquel crimen, se trataba de una víctima más del asesino de la ruta, que solía torturar a sus víctimas de aquella forma. Al parecer, este asesino había recibido en parte su merecido, ya que su víctima lo había herido de gravedad intentando defenderse. En ese momento recordé la herida en el estómago de Víctor y todas las piezas encajaron. Más tarde, unos días después, brindé a la policía una descripción detallada de Fabiana. Sé que también indagaron en el bar donde me detuve. Allí, muchos parroquianos dijeron que la chica solía asistir por las noches y nunca hubiesen esperado que ella estuviera involucrada en situaciones de asesinato y esas cosas. Se llegó a la conclusión de que Fabiana amaba demasiado a su novio Víctor,
que él la manipulaba y que de esta manera lograba que ella estuviera a su lado, aún sabiendo que él era un asesino. El amor, o al menos los sentimientos manipulados, podían hacer que una buena persona defendiera a una mala solo por una cuestión de cariño. Por lo que yo sé, este asesino volvió a atacar al menos 2 veces y luego nunca más se supo de él. Algunos dicen que se mudó a otra parte de México, donde sigue haciendo de las suyas. Otros dicen que fue abatido por la policía durante un enfrentamiento, mientras que otros, los más arriesgados, afirman que en realidad el verdadero asesino era Fabiana y no Víctor, quien engañaba a todo el mundo con su apariencia de mujer amable y bella. Eso es todo lo que sé al respecto. Durante mucho tiempo estuve interesado en el tema, investigué mucho y solo llegué a la conclusión de que muchas personas no son lo que aparentan, de que no podemos ser engañados por amor y de que a veces es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Mi trabajo en la zona franca de Puerto Plata era uno de rutina, pero era indispensable para el flujo de la economía local. Me desempeñaba en el control de calidad para una fábrica que producía componentes electrónicos, una tarea que requería atención al detalle y una paciencia inagotable. Mis días transcurrían entre microscopios y piezas diminutas, asegurándome de que cada producto cumpliera con los estándares internacionales antes de ser enviado a diferentes partes del mundo. Esta labor, aunque monótona para algunos, para mí era un desafío constante. Cada componente que pasaba por mis manos era una pieza del enorme rompecabezas de la tecnología moderna. Era consciente de que un error, por mínimo que fuera, podría tener repercusiones significativas. Por lo tanto, mi trabajo demandaba una concentración absoluta, dejando poco espacio para distracciones. El ambiente en la fábrica era tranquilo, marcado por el zumbido constante de las máquinas y el murmullo de mis colegas concentrados en sus tareas. A pesar de la seriedad de nuestro trabajo, había un sentido de camaradería entre nosotros. Compartíamos las mismas largas horas y los mismos desafíos, lo que nos unía de una manera peculiar. A menudo los pequeños logros se celebraban con un café compartido en la pequeña cafetería de la empresa. Ese era nuestro breve escape de la monotonía diaria. Sin embargo, el trabajo también era exigente, extendiéndose a menudo hasta tarde en la noche. Esta dedicación me mantenía alejado de mi hogar durante muchas horas, sacrificando tiempo que podría haber pasado con mi familia o descansando. Pero era un sacrificio necesario. Era parte del compromiso que había asumido al aceptar este puesto. Era mi contribución no solo a la fábrica, sino a un mundo que dependía cada vez más de la precisión de nuestro trabajo. Buenas noches a toda la comunidad. Esta historia que les voy a contar ocurrió en la zona norte de República Dominicana, precisamente en la ciudad de Puerto Plata, luego de salir de mi trabajo en la zona franca. Era una noche oscura y el reloj marcaba las 11 p.m. Me encontraba en un autobús de regreso a casa después de un largo día de trabajo. El vehículo estaba casi vacío, solo unos pocos pasajeros dispersos en los asientos. Fuera, la lluvia caía con fuerza y el sonido de las gotas golpeando el techo del autobús era constante. De repente, el autobús se detuvo bruscamente. El conductor anunció que había un problema mecánico y que necesitaría algo de tiempo para arreglarlo, así que nos pidió paciencia. Miré por la ventana, pero la oscuridad y la lluvia no me permitían ver nada afuera. Pasaron los minutos y un silencio pesado se asentó en el autobús. Los demás pasajeros parecían dormidos o perdidos en sus propios pensamientos. Decidí cerrar los ojos y esperar, pero justo cuando estaba a punto de dormirme, sentí una sensación extraña.
como si alguien me estuviera observando. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Todo parecía normal, pero la sensación persistía. Entonces, noté que el asiento frente al mío, que había estado vacío desde que subí, ahora estaba ocupado. Un hombre con una ropa empapada por la lluvia me miraba fijamente. No recordaba haberlo visto subir al autobús. Intenté ignorarlo, pero su mirada era intensa, casi perforante. No decía nada, solamente me miraba. El ambiente en el autobús se volvió más frío, o al menos así lo sentí yo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero me dije a mí mismo que no había razón para tener miedo. Traté de hablar con él, preguntarle si estaba bien, pero por alguna razón las palabras no salían de mi boca. La tensión crecía. Los otros pasajeros seguían inmóviles, como si fueran muñecos de cera. El hombre entonces sonrió de una manera que no me gustó. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Finalmente, el conductor anunció que el problema estaba resuelto y que continuaríamos el viaje. Miré hacia el conductor y luego de vuelta hacia el asiento que tenía frente a mí. Y el hombre había desaparecido. No había señales de que alguien hubiese estado allí. El autobús retomó su camino, pero el miedo no me dejó. Cada parada, cada sombra, cada sonido me ponía en alerta. Cuando finalmente llegué a mi parada, salí del autobús tan rápido como pude y nunca miré hacia atrás. Esa noche y muchas después de esa, me costó bastante conciliar el sueño. La imagen de aquel hombre empapado, su mirada fría y su sonrisa desconcertante me perseguían. Intenté convencerme de que había sido producto de mi cansancio o de mi imaginación, pero la verdad es que algo en aquel autobús me había llenado de un temor que no podía simplemente explicar, y desde ese día jamás volví a tomar ese autobús nocturno.